Los textos mayas más tempranos de los que se tiene conocimiento se remontan al siglo I a.C., mientras que los más tardíos fueron escritos probablemente en el siglo XVI. Se estima que existen cerca de 10.000 textos individuales, aproximadamente, contabilizando aquellos que han sido descubiertos arqueológicamente o bien que se encuentran en museos o colecciones privadas alrededor del mundo. El conocimiento del sistema de escritura maya continuó en los inicios de la época colonial y, según referencias, algunos de los primeros sacerdotes españoles que fueron a Yucatán aprendieron su escritura. El padre Diego de Landa, primer obispo de Mérida, escribió Relación de cosas del Yucatán durante la conquista española. El padre Landa escribió que estaba orgulloso de haber quemado todos los libros indígenas, manuscritos y símbolos redactados en escritura maya. El padre de Landa redactó su crónica para dejar constancia de su celo en la conversación de los nativos de América, pero como al mismo tiempo dejó constancia de informaciones etnográficas valiosas y descripciones exactas de la escritura de los mayas, se pudieron rescatar del olvido muchos datos que sirvieron para interpretar dicha escritura. El libro de Landa fue descubierto en la Biblioteca Real de Madrid en 1869 y permitió realizar nuevas hipótesis con respecto a la escritura maya, gracias a que Landa registró un glosario de sonidos mayas y símbolos relacionados. La dificultad en el desciframiento radicaba en que no había correspondencia unívoca entre el alfabeto español y los caracteres mayas, y los nombres de las letras del alfabeto no tenían significado para el escriba maya que asistió a Landa en su investigación. Solo se sabe de 4 códices mayas que han sobrevivido a los conquistadores. La mayoría de dichos textos se han encontrado en cerámicas halladas en tumbas mayas, monumentos o tallados antes de la llegada de los españoles. El conocimiento del sistema de escritura se perdió probablemente a fines del siglo XVI, pero en el siglo XIX surgió un interés renovado por los yacimientos arqueológicos mayas. La mayor parte de estos textos fueron escritos durante el período clásico en recipientes cerámicos y en monumentos. Los textos jeroglíficos aparecen además en otro tipo de soportes y emplazamientos, como en paredes interiores de edificios y de cuevas, huesos, objetos de arcilla, entre otros. El sistema de escritura jeroglífica maya consta de más de 1000 signos diferentes. No obstante, muchos de ellos son variaciones del mismo signo, llamados alógrafos, signos distintos pero con la misma lectura, llamados homófonos, o bien variantes que fueron empleadas en un cierto periodo de tiempo o en un área determinada. Por lo tanto, el número total de jeroglíficos empleados en un momento dado no excedió de los 500 signos. Por norma general, los textos mayas se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, a doble columna, pero hay bastantes excepciones, especialmente en objetos portátiles de pequeño tamaño, vasijas cerámicas y textos pintados en paredes de cuevas. El sistema de escritura maya es un sistema mixto, que emplea tanto logogramas como signos fonéticos. Los logogramas son signos que representan palabras completas. Por ejemplo, la palabra montaña aparece escrita de 2 formas distintas, aunque en ambos casos la lectura es igual. El glifo de la izquierda es un logograma, en su variante en forma de cabeza, mientras que el de la derecha es un logograma junto con un complemento fonético. Cerca del borde, los textos que aparecen en soportes cerámicos son muy variados, oscilando entre cláusulas simples y de etiquetado hasta listas dinásticas de reyes y cláusulas verbales extensas. Un elemento muy habitual en las vasijas cerámicas es la denominada secuencia primaria estándar, escrita habitualmente rodeando la vasija, aunque a veces se encuentra escrita vertical o diagonalmente y en columnas. Esta es realmente una cláusula de etiquetado altamente formulaica y compleja, que suele comenzar con un glifo denominado focalizador. La función de este glifo es la de indicar el comienzo del texto, puesto que comienzo y final suele coincidir al tener la mayoría de las vasijas un contorno circular. El sistema calendárico maya es un mecanismo de datación muy elaborado que cuenta con una serie de subsistemas entrelazados. En esencia, el sistema calendárico maya registra el tiempo de 2 maneras: de forma lineal, mediante la llamada cuenta larga, a partir de una base o año cero, situado por motivos mitológicos en el 13 de agosto del 3114 a.C., y de manera cíclica, haciendo uso, básicamente, de 2 ciclos calendáricos, uno de 260 días y uno de 365 días, que en su conjunto reciben el nombre de rueda calendárica. A comparación con la escritura maya, los egipcios durante los siglos III y IV utilizaban el idioma copto o lengua copta. El término copto se refiere especialmente al tipo de escritura. La relación entre la lengua copta y el egipcio antiguo clásico es similar a la existente entre las lenguas románicas y el latín clásico, por lo que el copto posee una gramática y características claramente diferenciadas de la lengua de las inscripciones jeroglíficas del Imperio Medio. El alfabeto copto propiamente dicho se introdujo en el siglo II a.C. La denominación lengua copta se aplica generalmente a la lengua egipcia desde el siglo I de nuestra era hasta la actualidad. Es una lengua emparentada con el antiguo egipcio y utiliza el alfabeto copto.
compuesto por letras del alfabeto griego, más 6 o 7 caracteres de la escritura demótica, necesarios para representar varios sonidos no existentes en el griego. Como lengua cotidiana, tuvo su apogeo desde el siglo III hasta el siglo VI. El copto tomó gran número de préstamos del idioma griego, la lengua oficial impuesta por los Ptolomeos. En el siglo V era la lengua usada en la literatura en el Alto Egipto. El copto se escribe de izquierda a derecha y se caracteriza por una pérdida de las terminaciones verbales y nominales del egipcio clásico, por lo que su inflexión presenta características diferentes respecto a los estadios más antiguos de la lengua egipcia. Cada letra posee una mayúscula y una minúscula. De hecho, en ciertos estilos particularmente adornados, las mayúsculas no son más que minúsculas de gran formato y no precisan un aprendizaje separado. El alfabeto copto tiene una larga historia que se remonta al período helenístico de Egipto, cuando se usaba el idioma griego en documentos oficiales y el alfabeto griego para transcribir los textos demóticos, intentando recoger la pronunciación demótica. Durante los 2 primeros siglos de la era cristiana, hubo una serie de textos que se escribieron en los que los estudiosos denominan copto antiguo, textos en idioma egipcio escritos con caracteres del alfabeto griego. Algunas letras, no obstante, fueron tomadas del demótico para representar sonidos específicos coptos. Con el avance del cristianismo en Egipto, se perdió el conocimiento de la escritura jeroglífica hacia el siglo IV, tal y como sucedió poco después con el demótico, surgiendo un sistema de escritura asociado con la iglesia cristiana. Hacia el siglo IV se estandarizó el alfabeto copto, especialmente para el dialecto saídico. Cabe mencionar que hay algunas diferencias entre los alfabetos coptos de los diversos dialectos.